Hola, ¿qué tal? Soy Paco Díaz, bienvenidos a APA Comentarios y el tema de hoy va a ser muy enriquecedor porque vamos a hablar de esto que muchas personas sienten pero no pueden sacar, que es poder escribir, que sea la escritura, la forma en cómo expresan sentimientos, emociones y muchas cosas más, así que no se lo pierdan. Y como siempre, la mejor forma de poder enterarnos y poder aprender de lo que nos interesa o nos importa mucho, en este caso, cómo poder escribir sin inhibiciones, es preferible estar con los expertos, los que ya han tenido la experiencia. Y está conmigo hoy y le agradezco mucho a Elena Camarillo, a José Luis Espinosa y a Ana Evelyn García, que nos van a compartir su experiencia. Y yo quiero empezar con Elena a preguntarle cómo vas descubriendo que es a través de la escritura que quieres expresar tus sentimientos, tus emociones. Mira, para mí fue un proceso creo que bastante largo porque siempre me gustaban mucho más las matemáticas y fue hasta que me sentí muy sola en algún momento que decidí que yo necesitaba escribir. Fue porque una amiga me dijo, pues escribe un diario, y así fue la primera vez que salí de mi casa que empecé a escribir, y de ahí, bueno, creo ahora que ha sido en momentos en los que yo me he sentido sola que me di cuenta que la escritura era muy importante para mí, y de ahí ya es todos los días, aunque no me sienta sola, para sentirme más contenta, para quitarme toda la pesadumbre, lo que sea. O sea, es una manera ya de vivir escribiendo. O sea, se oye bastante pues interesante, pero también motivante, porque me imagino, José Luis, que al final de cuentas nosotros tenemos muchas necesidades, ¿no? de expresarnos en muchos sentidos. ¿Tú cómo descubriste que la escritura es lo tuyo? Claro que sí, Paco. Mira, mi experiencia fue a través de otras personas. Justamente recuerdo en algún punto de mi vida donde escribí una poesía y la leí frente a un primo mío, y en ese momento miré que rodaban sus lágrimas, y ahí en ese preciso instante dije, bueno, tengo la capacidad de alguna manera de transmitir algo más profundo a través de la escritura, y digamos que ese fue el punto clave donde me di cuenta. Muy bien, y Evelyn, yo sé que tú pues tienes ya mucho tiempo tratando de también expresar muchas ideas, y en particular a través de la poesía. Pero ¿cómo se dio ese proceso para poder llegar a ese punto? Pues en mi caso fue a través de un proceso de terapia. Sí, igual que ellos, tenía la necesidad de sacar mis ideas, sacar todo lo que tenía en mi cabeza, y empecé a escribir poco a poco en servilletas, en papelitos, en lo que encontrara. Pero luego, como digo, a través de un proceso de terapia fue cuando ya iba haciendo mis escritos más, tal vez no formales, pero con más sentido. Y eso fue lo que me ayudó a sacar todo y a continuar cada vez más y más. Pero ¿qué se siente cuando empiezas ya a escribir, ya sea por una recomendación, vivencias personales en tu caso, en tu diario, o ese tipo de situaciones, y que empezamos a descubrir algo nuevo, que quizá empezamos a sentir algo que no sentíamos antes? ¿Cómo fue ese proceso de detonación de empezar a escribir, no solamente tus vivencias, sino cosas mucho más allá de tu diario? Ay, para mí fue súper emocionante darme cuenta que en mí había muchas ideas, muchos sentimientos, críticas, y sobre todo darme cuenta que yo soy rebelde escribiendo. Entonces, porque nunca fui rebelde, y escribiendo me gusta ser completamente rebelde, y lo puedo hacer, y me sentí muy poderosa. Me encantó. Y estoy ya adicta a la escritura. En el caso de José Luis, una vez que tú viviste esta experiencia y dijiste, ok, voy a intentarlo, voy a sacar esta emoción, pero luego no solamente se trata de vivencias personales, es quizá la observación y otras cosas. ¿Qué es lo que te inspira para poder empezar a agarrar la pluma? Claro que sí. Mira, en mi experiencia personal, realmente escribir es una forma de expresarme como realmente yo soy, sin inhibiciones, y escribir me da la oportunidad de poder ser yo. Y no solo eso, también para mí ha sido una terapia, digámoslo así, donde me permito expresar lo más profundo de mi ser, aunque no necesariamente eso lo vaya a publicar, digamos, ¿no? Pero sí me doy esa libertad para expresarme. Evelyn, ¿siempre es a cuestión de expresar cosas personales o también de observaciones de otros sentimientos o de otras emociones?
Pues yo, si me preguntan, escribo de lo que sea. El día está bonito, me encanta y quiero expresarlo y quiero que la gente sienta lo que yo siento cuando estoy aquí en la naturaleza, por ejemplo. No necesariamente solo de emociones muy internas, puede ser el gesto de una persona, puede ser una palabra, o puede ser el canto que escucho ahora de las aves. Así como también puede ser estar dentro de mi propio espacio sin nadie alrededor y con una introversión para saber qué es lo que está pasando en mi interior. Y hay también ya la necesidad de hacerlo un poco más, con más estructura. ¿Cuáles fueron ya los primeros pasos para hacerlo con más estructura, Elena? Para mí, porque nunca el español fue mi fuerte durante mi formación académica, fue el decir voy a tomar una clase y ver cómo a partir de todo lo que yo he escrito puedo generar algo y sobre todo darme cuenta que en mi caso a mí me gusta escribir relato. Y entonces, pues bueno, tomé clases de escribir relatos personales y de ahí lo hice en línea porque tenía mucho miedo de ir y estaba como escondidita, ¿no? Y bueno, de ahí empecé. Hay muchas maneras, ¿no? Pero puedo por decir subrayar las mejores frases o darme cuenta que empecé a lo mejor escribiendo sobre, qué hermoso está el día, están los pajaritos trinando y de ahí me fui a lo mejor hasta la contaminación del río, entonces darme cuenta que se trataba más de la contaminación y de mi frustración con respecto a la contaminación y entonces ya empezar a eliminar lo que no era importante. O sea, centrarme en la idea importante, ¿no? Entonces creo que es así como primero dejo todo salir y después me doy cuenta qué es realmente lo que quiero decir. Muy bien, entonces para las personas que hoy piensan que la escritura no es para ellos, que dicen, no, es que yo casi no escribo, pero como que me dan ganas, y tengo miedo a que la gente se pueda burlar de lo que yo escribo al momento de compartirlo, ¿cuáles serían los consejos, un par de consejos cada quien, de cómo, uno, perder el miedo a escribir y luego cómo poder empezar a disfrutarlo? Bueno, en mi caso te puedo decir que yo empecé con ese mismo miedo, que lo que hice fue, creé un blog y ese blog, aparte de eso ya tenía mi página de Facebook, entonces cuando yo escribía eran cosas muy personales y entonces cuando esperaba que no mucha gente lo leyera, lo publicaba en mi blog. Cuando quería que lo vieran, lo publicaba en Facebook. Entonces era como una manera de esconderme un poquito y así poco a poco hasta que empezaron a hacerme comentarios favorables. Entonces empecé a dejar el blog y a pasarme para Facebook. ¿Y en el caso de José Luis? Mira, yo sugiero que escribas, tienes que dar el primer paso definitivamente. Una vez que empiezas a caminar, empiezas a perder el miedo, siempre va a haber miedo, eso es normal en el ser humano. Cuando estamos frente a una experiencia nueva vamos a experimentar cierto tipo de miedo, dependiendo del grado de nuestras creencias y apegos, pero en mi experiencia personal definitivamente el accionar fue lo que hizo que el miedo se fuera disipando, ¿no? Entonces mi recomendación para aquel que quiera escribir o aquella que quiera escribir es empezar a escribir y planteártelo como algo realmente serio, ¿no? Y a partir de eso el miedo empezará a disiparse. Pero disfrutarlo siempre. Es lo más importante. Sí. Ok, Elena, entonces la última recomendación para la gente que quiere perder hoy el miedo y empezar a escribir y dejarse llevar. Bueno, dejarse llegar, agarrar un cuaderno y una pluma o un lápiz. Y yo les recomiendo este libro, se llama en español El gozo de escribir. Creo que te da una idea de lo que muchos escritores sentimos y que a lo mejor, bueno, que sientes, bueno, si estoy igual que de loca que esta persona y que nos dice que no nos tenemos que preocupar ni por la gramática, ni por la puntuación, ni qué va a ser o no va a ser. Escribe porque tienes que escribir y creo que es la mejor manera de empezar. Excelente, muchísimas gracias por compartir esa experiencia, pero hay algo más, porque obviamente la gente no solamente ya después de que perdió el miedo y que lo disfruta, hay que compartirlo más y quizá buscar
publicar un libro. Pero de eso nos vamos a encargar en un próximo video, así que no se lo pierda, va a ser muy interesante, igualmente con más experiencias de gente que goza mucho de esto que es escribir. Muchas gracias a todos. Gracias. Por favor, vamos a comentar acerca de todos estos temas que son muy importantes. También, si usted quiere compartir su experiencia de querer escribir y todavía no perder el miedo, por favor, nos va a ayudar muchísimo a saberlo. Y por favor, vamos a seguirnos en redes sociales a través del YouTube y de Facebook en la página Paco Díaz en la red APA Comentarios, o en Twitter y en Instagram como PD en la red. Recuerde, los latinos, bien preparados y sin miedo a escribir, somos más fuertes.